Buenas noches, mi nombre es Jorge Armando Morán Castañeda, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería Industrial Semipresencial. Hoy hablaremos de la introducción a la estadística, resumen y gráfica de datos de la unidad 1 de la materia Estadística Inferencial 1, bajo el cargo del docente ingeniero Morales Ibarra Juan José. Empezaremos hablando por el capítulo 1, que es Introducción a la Estadística. En el 1.2, Pensamiento Estadístico. Posteriormente, a resolver dos ejercicios de la página 9 a la 11 y resolver el ejercicio 7 y 11. Aquí tenemos unas definiciones introductorias del pensamiento estadístico. Son datos, que son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuesta. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, como puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Principios básicos del pensamiento estadístico. Aquí tenemos algunos, que es contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo, conclusiones e implicaciones prácticas. Aquí tenemos unos ejemplos. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1-1. Aquí tenemos unos datos utilizados de X y Y. Contexto de los datos. Tal como se presenta en la tabla 1-1, carecen de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen, ni por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1-1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B libro Estadística Mario F. Trioma, octava edición, y representan los pesos en kilogramos de estudiante de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudio, y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Change in Body Weight and Fast Mass of Men and Women in the First Years of College, and Study of the Freshman 15, de Hoffman, Policastro, Kick and Lee, Journal of American College Health, Vol. Volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. ¿Alguna fuente de los datos? Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esta fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones de la tabla 1-1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados. Método de muestreo.
Al reunir datos muestrales para un estudio del método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1-1 provienen de la muestra más grande de peso incluida en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos en sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudios. Los 207 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 97 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientes cómodos con su peso aceptarán someterse a mediciones con ambas ocasiones. Conclusión. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. La tabla 1-1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos llevó a la conclusión reportadas en el artículo Change in Body Weights and Fast Man of Men and Women in their First Years of College, and Studying of the Freshman 15, de Hoffman, Policastro, Kick and Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla 1-1, los investigadores concluyeron que los estudios aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado, el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Freshman 15 sobre aumento de peso es un mito. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan alguna implicación práctica de sus resultados. Ellos afirmaron que quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos o incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicios podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves en su salud. Tenemos unos ejemplos. Ahora utilizaremos el sentido común para determinar si el acontecimiento es descrito. Aquí resolveremos el ejercicio 7 y 11 de la página 9 y 11. Ejercicio 7 dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible, pero muy probable, C. Posible y probable. El ejercicio 7 dice, Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto podríamos decir que es posible. Pero muy improbable. Ahora nos dice el ejercicio 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños.
posible, pero muy improbable. Y bien, ahora el 1.3, tipos de datos. Posteriormente resolveremos en la página 16, 17, el ejercicio 5 y 13. Tipo de datos. Aquí tenemos unos tipos de datos como son parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el SIX, Congreso de Estados Unidos, y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo. En 1936, Literally Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 97% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Un ejemplo, datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que son números y que, por lo tanto, no representan conteos ni mediciones. Ejemplos. 1. Datos categóricos. La afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otros. De los participantes en encuestas. Datos categóricos, los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en la playera del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Okay. Datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Tipo de datos tenemos más, son datos cuantitativos, se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, la cantidad de leche que producen las vacas son datos continuos, porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.1274 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, etc. litros, etc. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como el más bajo al más alto. Ejemplos: sí, no, indeciso. Respuesta de sí, no e indeciso en una encuesta, como en el problema del capítulo. Partido político:
La filiación política de los participantes en una encuesta demócrata, republicano, independiente u otros. Tipo de datos. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no puede calcularse o carecer de significados. Ejemplo 1. La calificación de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. Otras formas comunes de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición de intervalo se carece del nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualquiera tiene significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida, cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Un ejemplo: años. Los años 1492 y 1776, el tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto la diferencia como las razones tienen significado. Ejemplo 1. Distancia. La distancia en kilómetros recorrida por automóviles: 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida, y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. El 2. Precio. Los precios de libros de texto universitarios: 0 realmente representa ningún costo, obviamente. Y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50, obviamente. Ahora, posteriormente, vamos a resolver el ejercicio 5 y 13, la página 16 y 17. El libro, aquí estamos en la página 16, ejercicio 5. Dice: en los ejercicios, determine si el valor dado es un estadístico o parámetro. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados del bachillerato es 19,856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Este es estadístico. Luego dice el ejercicio 13. Dice: determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. El ejercicio 13 dice: dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Utility Push Button de Michael Luo, New York Times. Vamos a poner que son continuos.
Y bien, ahora sigue el 1.4, pensamientos críticos. 1.4, pensamientos críticos. Fundamentos de recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. Un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. Un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre sujetos. Los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejemplos de estudios observacionales y experimentos. Un estudio observacional, un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literally Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en las elecciones presidenciales, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna de Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de un sujeto se selecciona de manera que cada posible muestra del niño del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población, de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Un ejemplo, muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen a una muestra, el resultado es una muestra aleatoria, o muestra aleatoria simple, o una muestra probabilística. Probabilística, posiblemente. 50. Ejemplo, solución. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma posibilidad, 1 en 50 de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. En una muestra probabilística, porque cada senador tiene una probabilidad conocida, 1 en 50 de ser elegido. Tipos de muestreo. En el muestreo sistemático, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada que decimo. Por ejemplo, cada 3 elementos en la población. 3, 6, 9, 3. Otro tipo de muestreo. En el muestreo de conveniencia simplemente se utiliza resultados que sean muy fáciles de obtener. Otros tipos de muestreo. En el muestreo estratificado subdividimos a la población al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos pertenecen al mismo
Su grupo comparte las mismas características como el género o la categoría de edad. Luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Demócrata y republicanos. Otro tipo de muestreo, el conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones, luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de la conglomerados seleccionados. Muestra de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando ciertas combinaciones de los métodos básicos de muestreo. Muestreo de etapas múltiples. Ejemplos. Los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados. No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, la Oficina de Censos y la Oficina de Estadística Laborales se combinan para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general a continuación. Muestra de etapa múltiple. Ejemplo 1. Todo el país, Estados Unidos, se divide en 2007 regiones diferentes llamadas unidades muestrales primarias, o abreviados UMP. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas, grandes condados o grupos de condados más pequeños. En cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias. Para la Current Population Survey se utilizan 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales primarias de las poblaciones más grandes y se selecciona al azar 360 unidades muestrales primarias de las 1575 restantes. Okay. Muestreo de etapa múltiple. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Cada una de las 792 unidades muestrales primarias elegidas se dividen en bloques y se utiliza un muestreo estratificado para seleccionar una muestra de bloques. Ejemplo 4. Cada bloque seleccionado se identifica conglomerados de hogares cercanos entre sí. Los conglomerados se eligen al azar y se entrevista a todos los hogares de los conglomerados elegidos. Observe que este diseño de muestreo en etapas múltiples incluye los muestreos aleatorios, estratificados y por conglomerados en diferentes etapas. El resultado final es un diseño de muestreo complejo, pero es mucho más práctico y menos costoso que utilizar un diseño más sencillo, como una muestra aleatoria. Tipos de estudios observacionales. En el estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. El estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. Un estudio prospectivo o longitud o de cohorte. Los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Diseños de experimentos, algunos ejemplos. El experimento de la vacuna de Salk en 1954 se diseñó un experimento masivo con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir las poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Ya había escuchado esto. Los niños que fueron inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo, y fueron asignados al grupo de tratamiento o al grupo de placebo mediante un
proceso de selección aleatoria, equivalente al lanzamiento de una moneda. De los niños que recibieron la vacuna, 33 desarrollaron posteriormente poliomielitis, aunque de los niños que recibieron el placebo, 115 desarrollaron la enfermedad. Introducción a la estadística, recolección de datos muestrales. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema, no se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Diseño experimental completamente aleatorizado. De manera se determina quién recibirá el tratamiento. Okay. Diseño de bloques aleatorizados. Bloques autorizados. Se forma un bloque de mujeres y un bloque de hombres. Dentro de cada bloque se selecciona al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. Okay. De este capítulo 1.4 vamos a resolver el ejercicio 7 y 10 de la página 23 y 26. 23. Aquí 23. Vamos a resolver el ejercicio 7 y 10. 7 y 10. Ok. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los estudios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan para las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Veamos qué dice el ejercicio 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Pues, pensamiento crítico sobre eso. Al ser un grupo minoritario, al ser un grupo minoría, suelen ser más excluidos, por ende, más rebeldes. Ahora ejercicio 10. Es el proveedor. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet America Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaron preferían por un árbol real.
puesto puesto que 4.650 representan el 66% de los 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Por seguir una tradición. Y le da más esencia a la Navidad. Ahora el 1,5 recolección de datos muestrales. Colección de datos muestrales. Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos. Encuestas por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Encuesta por correo donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria, solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de tipo defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarros se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas de un lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcionen su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Resultados reportados. Ejemplos. Conducta de votación cuando se entrevistó a 1.002 posibles votantes. El 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial, con base en datos de ICR Research Group. Sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Muestras pequeñas. La conclusión no se debe basar en muestras demasiado pequeñas. Por ejemplo, la organización Children Defense Fund publicó Children Out of School in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces, pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de muestra era muy pequeño. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de algunas cantidades se refiere a totalidad y que por lo general no están justificados hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Un ejemplo. Porcentaje erróneo.
Al referirse a la pérdida de equipaje, Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En un artículo editorial que criticaba este dato estadístico, The New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro del que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas que inducen respuestas. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuesta no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuesta estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Un ejemplo, efecto de la redacción de una pregunta. Observen las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? Pues sí. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su voto de veto o no? Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no internacional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Ejemplos. El orden de las preguntas examine estas preguntas en una encuesta aplicada en Alemania. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación al aire más o menos que la industria? ¿Menos? No. Pues es que ya hay bastantes. Pues digo que es más. ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Menos. Cuando se mencionó primero el tránsito, el 45% culpó a este factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria. Falta de respuestas. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuesta a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negativas ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo. Aunque otras veces faltan algunos datos debido a factores especiales, como los individuos con bajos ingresos que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Estudios para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Un ejemplo, en los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas para financiar a médicos que realizan experimentos clínicos e informan sus resultados en revistas de prestigio como Journal of the American Medical Association. Números precisos. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esa cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso, el número es una estimación y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Distorsiones deliberadas. En el libro Tainted Truth, Cynthia Crossen cita un ejemplo de la revista Corporate Travel.
la cual publicó resultados que mostraban que, entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora de una encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de encuesta de la revista renunció. Hertz demandó a Avis por publicidad falsa basada en la encuesta y también a la revista. Y bien, en esta recolección de datos vamos a resolver el ejercicio 8 y 12 de la página 34. 34. Ejercicio 8 y 12. Ok. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. El 8 y 2. Prueba de la equinacea. Un estudio sobre la eficacia de la equinacea incluyó 707 casos de infección del tracto respiratorio superior. Se administró equinacea a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo, según datos de efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infection in children, de Taylor, el Journal of Medical, volumen 21. Pues este será un experimento. Ahora sería el 12. El 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Estudio observacional. Estudio observacional.